Hola. Tenemos acá se sacaron. Nosotros nos encargamos. ¿Alguien más quiere acercar? ¿Está prendido, mami? Sí. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por venir a esta conferencia de prensa. La idea es que desde la Secretaría de Salud nos den un informe con respecto a los últimos casos que han aparecido de coronavirus, que puedan despejar todas las dudas que ustedes tengan. Van a hablar la Secretaria de Salud, Belén también, y el director del hospital, Emilio Ferreira. Y después, bueno, está el secretario de Gobierno, Jorge Martínez, por el tema de cualquier consulta con respecto a los controles y, bueno, cosas que ya hemos visto en el transcurso de estos días, cómo se vienen agudizando y llevando adelante los controles en cada uno de los retenes. Les digo más o menos para que después dirijan las preguntas. Si quieren, arrancamos nosotros, arranca Ruth, vamos pasando el micrófono y después al final hacemos primero la parte de salud que nos pueden preguntar y después la parte de los... Hola, buenas tardes. Bueno, como es de público conocimiento, en el día de ayer se conocieron 3 nuevos casos positivos en la ciudad de Necochea, en el distrito de Necochea, de coronavirus. 2 de ellos pertenecen a personal de las fuerzas de seguridad que son de la localidad de Necochea, pero que estaban prestando servicios en Ituzaingó. Hubo un grupo de personas que aparecieron contagiadas de coronavirus, que se los desafectó de esa misión y se los envió a su domicilio. 2 de ellos son de Necochea. Ellos avisaron que venían, como tenían síntomas, lo primero que hicimos fue tomarles la muestra de hisopado y los aislamos. Así que esos 2 casos no contarían como contagio autóctono, sino ya vinieron contagiados de Ituzaingó, donde hay circulación comunitaria. ¿Sí? Y como tienen domicilio acá, vinieron a sus casas y están en estricto aislamiento y los estamos siguiendo desde el sistema de salud. Están con síntomas leves. El tercer caso que dio positivo ayer tiene que ver, como también es de público conocimiento, con una persona que es personal de salud y a la vez es concejal municipal. Me voy a detener unos minutos en responder un comunicado que un grupo de concejales hizo circular, que creo que todos lo deben tener, y les voy a responder punto por punto porque está puntualmente dirigido a mí como secretaria de Salud y a la Secretaría de Salud. En primer lugar, ellos afirman que ayer a las 21:37 desde esta Secretaría se informó que por razones técnicas del laboratorio del INE Jara, que es nuestro laboratorio de referencia, atrasaba el envío de los resultados de las muestras. Cosa que es cierto, que ayer sacamos ese comunicado porque ellos tuvieron que reprocesar por razones técnicas todas las muestras que ellos reciben de toda la región octava, no solamente de Necochea. Ellos lo aclaran como primer punto del comunicado, lo cual no tengo más que decir que eso está bien. Después afirman que no hubo ningún comunicado ni parte oficial desde el área de salud del Ejecutivo. Cosa que es incorrecta, porque a la 1:24 se hizo un comunicado de prensa
con la existencia de los 3 casos positivos, diciendo que 2 eran personal de seguridad y 1 era personal de salud y concejal. Desde las 23:40 que recibimos los 3 casos hasta las 4 de la mañana, todo el personal de salud del equipo, que yo soy la cara visible pero hay mucha gente atrás trabajando, empezó a armar el mapa epidemiológico y en el medio de eso, desde la dirección de prensa hicieron el comunicado. Así que eso es falso e incorrecto. Punto 3. Dicen que a las 23:46, cosa que sí es cierto, yo me comuniqué con el presidente del Honorable Consejo Deliberante, el doctor Hernán Trigo, a quien le informé que uno de los concejales había dado positivo. A las 23:40 recibimos la información. 23:41 la doctora Irungaray hablaba con el paciente, que es la primera persona que tiene que ser informada cuando hay un caso COVID positivo. Es el primer acto que tiene que hacer el equipo de salud. 23:42 yo me comuniqué con el director de la clínica, el doctor Ariel Hernández Rubio, a quien le informé y con quien decidimos cuáles eran las medidas a tomar de aislamiento estricto de toda la gente que había trabajado con el paciente internado, porque además el paciente estaba internado, y que no había usado correctamente el equipo de protección personal. Los cuidadores de salud pueden estar en contacto a menos de 2 metros y por más de 15 minutos, pero si no usan correctamente el equipo de protección personal, se consideran contacto estrecho de riesgo. Y automáticamente le hablé a Hernán para comunicarle que tenía que aislar a todos los secretarios de los bloques y a los concejales que habían estado el día viernes 26 en una reunión desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Esa fue, entonces es incorrecto que no hubo una comunicación oficial. Ahí empezamos a tomar medidas de aislamiento y empezamos a aislar a todos los contactos estrechos que estaban asintomáticos, entre los cuales están todos los concejales. Ningún concejal, excepto el que está internado, tiene ningún síntoma. No reportó al sistema de salud ningún síntoma. Entonces, la disposición del aislamiento es la única medida que hay que tomar por protocolo. Esto quiero que quede claro, porque ningún contacto estrecho asintomático tiene otra medida, porque empezó a circular que había que hisopar a todo el Consejo Deliberante, cosa que es falsa, que desde esta Secretaría nunca se dijo, ni es la indicación. La única indicación es la que dimos a las 23:46, cuando recibimos el resultado. Entonces, la indicación es aislamiento 14 días. Y ante la pregunta de si se podían hisopar, la respuesta de esta Secretaría fue que se pueden hisopar en forma privada y nosotros le podemos ofrecer la logística. El test sale 6.000 pesos, que lo pueden hacer en privado. Cualquier persona, ustedes, los que están acá, pueden tomar la decisión de ir a hisoparse en privado. ¿Sí? Es una decisión voluntaria y personal, no es una decisión que yo tengo que ir tomado de la mano de nadie para ir a hacerme, por más que pertenezca a un bloque de concejales. Cada concejal es un adulto responsable que puede tomar la determinación de hisoparse o no. Dejo claro que no se realizan hisopados porque no hay síntomas y que el Ministerio de Salud de la Nación, el 29 del 6, que realizó la última actualización, esta es la indicación que da. Esto es importante. Cuando hablamos de casos sospechosos, hay varias definiciones de casos sospechosos, que al principio había solo una. Y en criterio 3, lo pueden leer, está colgado en la página del Ministerio de Salud, es de acceso público y sería bueno que todos lo podamos tener leído, sobre todo las personas que son funcionarias o son concejales o que tienen responsabilidades a cargo. Sería bueno que puedan leer que contacto estrecho sin síntomas no se hisopa. ¿Sí? Bien. En más de 50 casos desde marzo hasta la fecha se ha activado protocolo de casos sospechosos.
pero hasta que no llegaron los resultados no se aisló a ningún contacto estrecho. Entonces el punto en donde dice que la persona internada estaba internada desde el sábado y que nosotros teníamos la obligación de informarle a los ediles que esa persona estaba internada es falso, porque además el secreto profesional cuida a los pacientes internados. No había ninguna razón para informar que había un concejal internado, excepto que él, por voluntad propia, quisiera informar. Ninguna Secretaría de Salud tiene obligación de hacerlo, al contrario. También nombran que el señor Intendente Arturo Rojas se realizó un hisopado hoy. Él viene realizándose hisopados de modo privado y pagados por él en un laboratorio privado, de manera periódica, porque él ha viajado en reiteradas oportunidades a reuniones en lugares de circulación comunitaria. Y si bien ha tomado todas las medidas de precaución, siempre ha estado con barbijo y ha tomado todas las medidas higiénicas necesarias, él considera que periódicamente o semanalmente quiere hacerse el hisopado. Y esto es así. No entiendo por qué esto lo señala en el escrito este que presentaron. Respecto a ese punto, vuelvo a decir que se quedaron 13 horas esperando una indicación nueva, lo cual no hay ninguna indicación nueva. La única indicación es la que dimos, aislamiento. Y en el último punto, uno de los últimos puntos, exigen que de forma pública, entiendo yo, que quisieron decir a cargo del sistema público, hisopemos a todos los concejales. Creo que ya les quedó claro a todos los presentes la razón por la que no está indicado. Ellos dicen que tendrían que haber sido informados para armar la red epidemiológica. El armado de la red epidemiológica lo empezamos anoche a las 23:40. Aislamos contactos estrechos. Hicimos una reunión con el titular de la clínica y con el infectólogo de la clínica Cruz Azul para tomar los recaudos y las conductas a seguir de posibles contagios y el diagnóstico de contactos estrechos. Desde el día 26 de junio, las personas que estuvieron en contacto con esta COVID positivo. Nos contactamos con la secretaria privada de este médico para poder detectar a todos los pacientes de PAMI que fueron atendidos y se aislaron. Nos contactamos con los dueños de los 2 hogares de ancianos, en donde viven 87 abuelos en una y 48 abuelos en el otro, para acordar conductas a seguir y seguir el protocolo. Me comuniqué con el presidente del Consejo Deliberante para aislar al personal municipal. Personal de PAMI, empleados de PAMI también fueron aislados porque esta persona tuvo contacto. PAMI cerró su sede porque todas estas personas tuvieron contacto y una está sintomática, a quien sí hisopamos. Nos comunicamos con el odontólogo que asistió a esta persona el día viernes 26, quien se realizó una cirugía maxilofacial. Y en el día de hoy vamos a estar llamando a los concejales que amablemente querían armar el mapa epidemiológico y ayudarnos a armar, porque también, adelantándonos un paso, y como hoy serían contacto estrecho pero sin síntoma, podrían ser también contactos indirectos. Habría que ver si ellos cumplieron las medidas de aislamiento social, de más de 2 metros de distancia y con barbijo compartiendo el recinto, para que ellos nos puedan contar con quiénes estuvieron, qué hicieron desde el día que estuvieron en contacto, como para que nosotros también podamos armar la red epidemiológica a partir de ahí. Así que seguramente entre el día de hoy y mañana, personal de esta secretaría se va a estar comunicando con ellos. Y agrego otra cosa más. En el día de hoy, 12:30, que también es de público conocimiento y ustedes lo tienen, se realizó un comunicado a la población con indicaciones y pedidos de reporte de posibles contactos de esta persona contagiada. Y ya hemos reportado más de 20 personas que, reconocieron quién era el contagiado y pudieron decir que estuvieron en contacto. Casi todas están asintomáticas. En definitiva, en todo este recorrido que les cuento que hicimos desde anoche hasta hoy, hay casi 400 personas aisladas. Doctora, le pregunto, lo que estaba diciendo, ¿el doctor no tomó las precauciones necesarias? Perdón. El doctor no tomó las precauciones necesarias
no tenía, ¿cómo se contagió? Eso aún no lo sabemos. Sería muy importante poder encontrar el nexo epidemiológico y de dónde vino ese contagio. Un personal de salud que atiende tanta gente debe usar correctamente el equipo de protección y debe considerar que todo paciente que viene a verlo es posible paciente COVID positivo. Esa es la indicación que tiene todo el personal de salud desde marzo a la fecha. Y hasta el momento, dado que él es médico, estamos hablando del doctor, que es el doctor Delfino, público conocimiento, porque el presidente del Consejo Liberante lo ha nombrado, ustedes no lo nombran, pero nosotros hemos recibido esa información. Quería preguntarle, como lo decía allí, si él sabe de dónde viene, si ustedes han interrogado, lo han hablado, porque en un profesional seguramente han pedido ustedes información de dónde viene esta circunstancia que se le está dando. Y bueno, obviamente ustedes siempre han interrogado, invitan a que interroguen, a que no mientan en la palabra que utilizaron en algún momento. ¿Han podido hablar con él de alguna manera, de esta manera? Sí, la doctora Belén Irungaray fue quien le hizo el interrogatorio y el doctor Gabriel González también le hicieron el interrogatorio y al momento no hemos podido detectar de dónde vino el contagio, pero seguiremos con el interrogatorio. Es más, seguiremos interrogando a todas estas personas que se reportaron como contacto estrecho. ¿Quieren agregar algo, Belén o Gabriel? No, dos dudas. 400 aislados hasta el momento y muestras cuántas se sacaron con respecto a la relación con el doctor contagiado. 5 son las muestras que enviamos hoy al INE y que probablemente el resultado esté el día de mañana, ¿sí? Porque vienen con cierto retraso. Porque son las únicas personas que estuvieron en contacto estrecho sintomático. 7 muestras, perfecto. Y la otra quizás tiene que ver con una cuestión informativa de uno cómo manejar la información. Por esto del secreto profesional no se lo debe nombrar, sin embargo, al ser una persona pública y al tener que establecer el mapa, por ahí uno a la hora de comunicar dice, bueno, quienes estuvieron en contacto con tal persona, no, yo no entiendo en ese sentido cómo se debe manejar con respecto a la identidad del contagiado cuando se trata de alguien público. Para nosotros, las personas tengan una función pública o sean personas desconocidas, cuando son COVID positivos siempre son pacientes. Primero son pacientes y lo cubre y están bajo la protección de la ley de los derechos del paciente. Y la identidad del paciente es algo privado. Si las personas quieren salir a decir públicamente quiénes son, es una decisión de ellos. O si el presidente del Consejo Deliberante lo quiere decir así, nosotros desde esta Secretaría no vamos a nombrar a nadie. Una consulta. Con respecto a los concejales que ya se van a hisopar en forma privada, que ya tenemos conocimiento, si por ejemplo ya les da negativo, ¿ellos ya pueden romper la cuarentena o tienen que igual continuar con los 14 días de aislamiento? Ahí le pasamos a Belén, borro las cosas. Yo borro cosas. Eso tiene que ver con el periodo de incubación del virus. O sea, yo sé que tengo que esperar 14 días porque hasta el día 14 puedo hacer el cuadro de viremia y hacer la infección. Entonces, tener un hisopado el 5º o el 7º día y me dé negativo no significa que estoy fuera de riesgo de tener esa infección. Por eso fueron cambiando los protocolos de estudio de contacto estrecho y a quién se hisopa. Nada me evita el aislamiento de 14 días. Entonces, solamente tiene indicación de hisopado la persona que está sintomática, porque yo sospecho que ya tiene carga viral y la hisopo para hacer diagnóstico. Pero todo contacto estrecho, 14 días tiene que estar de aislamiento. En el único caso que yo puedo tomar la medida de hisopar al paciente o a la persona asintomática es un personal de salud que tiene que volver a trabajar y el riesgo es muy alto de transmisibilidad. Entonces yo, un personal de salud, el día 12 o 14 lo puedo hisopar. Si me da negativo puede volver al lugar de trabajo porque es algo de mucho riesgo. Pero si no, un hisopado 7º día negativo no me dice nada. Me dice que el 7º día es negativo. Nada más.
y ahora estos días hay mucha demanda en los laboratorios privados. ¿Ustedes cómo manejan la información? Digo, ¿tienen que pasarla después la información al Estado? Eso ya se había hablado desde hace mucho tiempo porque surgieron estudios de privado que nos enteramos por terceros. Entonces, para llevar la epidemiología de Necochea durante todo este periodo de pandemia, se le informó a todos los laboratorios privados que aquellos hisopados o test serológicos que se hicieran, después nos remitan la información vía Secretaría de Salud para tener testeados. De hecho, en determinadas situaciones que se informaban casos, en algún momento se explicó que eran de casos privados los casos negativos. Bien, quería preguntar por qué razón el COVID no fue trasladado al hospital municipal, que se supone que es el centro de atención exclusiva. La persona habló conmigo el sábado a las 8:15 de la noche para comentarme la situación clínica y se le sugirió el aislamiento en su domicilio, los cuidados que tenía que tener y la toma del hisopado. De hecho, se me consultó por el posible test serológico, refiriendo que no tenía indicación porque la serología cuando yo estoy con la clínica los primeros días da negativo y no tiene sentido tomar esa muestra, y se le indicó el aislamiento. Y después, por decisión privada, fue a la clínica. Supuestamente en la clínica desde hace tiempo decían que tenían una situación de aislamiento y tenían una habitación para tal fin. Estamos revisando a ver si se cumplió la situación de aislamiento y se usó todo el protocolo en todo el personal de salud para tratar de investigar el mapa de riesgo de contagio. Doctora, la sugerencia que ustedes hacen de aislamiento de un cuerpo político del municipio, que es el Consejo Liberante, concejales y personal, nos habla de 14 días en consecuencia. Porque usted está sugiriendo que la institución como tal debería esperar 14 días para volver a estar operativa, o por lo menos estuvo hasta ayer a la mañana. ¿Es así? Sería la primera pregunta. Sí, desde el día que estuvo en contacto con esta persona son 14 días del aislamiento. Bien, y usted dijo que el sábado había charlado con el concejal de referencia. Por teléfono. Por teléfono, y anoche recién tuvo información sobre lo que es su positivismo. ¿Sí? ¿No se pudo avisar desde el sábado? Esa es una pregunta que por ahí alguno puede llegar a hacerla, dado los tiempos en esta discusión. Nosotros en el hospital hemos tenido más de 50 internados que siempre se activa el protocolo y de los 50 prácticamente tuvimos muy pocos casos positivos, son del brote anterior, pero no deja de activarse el protocolo, pero en ningún momento se avisa todo el núcleo que tiene que tener el aislamiento estricto. De hecho, no es una indicación que está por fuera de lo que es la recomendación nacional del distanciamiento social. O sea, la recomendación nacional sigue siendo la misma y ante un caso positivo se refuerza, pero siempre es la misma. Quiere preguntar por qué no avisamos con La internación era por un motivo y lo de anoche es otra cosa, por eso... Jorge, lo que vos querés preguntar, a ver si lo aclaramos, es si la internación, si cuando esta persona se interna el día sábado tenía síntomas compatibles con coronavirus. Sí, por eso se lo hisopa. Pero la otra pregunta es de por qué no se le avisó al cuerpo de Diles, esa es la pregunta. El sábado, nosotros tuvimos desde que empezó la pandemia hasta hoy 490 casos sospechosos. Cuando uno tiene un caso sospechoso, hasta que no está el resultado, pensá, 490, 35, ahora 3 más 39, no, 38 casos positivos nada más.
Imagínate que tendríamos que haber avisado a 490 personas y a todo su entorno que se aíslen. Esa no es la indicación. La indicación es, cuando tengo un positivo, ahí activo y empiezo a armar la red de contagios y empiezo a aislar a las personas, no antes. Para ver cuándo tenía el... Porque no procesa muestras, claro, exacto, porque el fin de semana, esto lo hemos explicado en otras oportunidades, el INE no procesa las muestras. Y además también tiene mucho que ver el horario en que se manda la muestra. ¿Sí? Y bueno, yo quería saber cómo está actualmente el estado de salud. ¿Cómo está actualmente el estado de salud del paciente? ¿Y qué pasa con respecto a la fase 5 que le estábamos arañando, donde quedamos ahora? Por las comunicaciones que tuvimos hoy con la red y el rastreo de los contactos estrechos, el paciente evolucionó favorablemente. Después no tuvimos datos de la clínica, de su situación, pero por boca de él había evolucionado favorablemente. Y bueno, con respecto a la fase 5, ahora dónde quedamos, en qué lugar estamos. Sí, lamentablemente, bueno, tenemos que avisar a la población de que continuamos en la fase 4. También esto depende mucho de las resoluciones que todos los fines de semana toma la provincia de Buenos Aires, que seguramente tengamos la noticia que la próxima resolución continuemos en la fase 4, impidiendo esta noticia que había sido estos últimos días de la posible pase a la próxima fase, que permitía la apertura de determinadas actividades económicas que eran fundamentales para muchos vecinos. Otro tema que me gustaría aclarar es el tema de los controles. Como ustedes saben, tanto en el día de hoy como en el día de ayer hemos tenido que realizar denuncias penales dando intervención al juzgado federal por el ingreso de personas por fuera del marco establecido. Esas personas hoy están en calidad de imputadas por el juzgado federal. Lamentablemente teníamos una persona de la ciudad de Buenos Aires que el día domingo quiso ingresar, no lo pudo hacer, pero contó con la colaboración de otro vecino de la ciudad de Necochea. Sí lo hizo, fue detectado, fue denunciado, intervino la policía y la justicia federal. Hoy está en manos de la justicia, imputados, y en el día de hoy también hemos detectado el ingreso de vecinos de la localidad vecina de Olavarría, que también, como todos sabemos, está complicada en cuanto a cierta transmisión comunitaria que hay en dicho lugar. También se dio intervención a la justicia federal, poniendo a todos, en ambos casos, en un aislamiento estricto y a disposición de la justicia federal. Jorge, te pregunto, ¿se corre el riesgo que se vuelva hacia atrás o se va a mantener la fase 4? No, por ahora se mantiene la fase 4. Pero, perdón, ¿los policías están en sus domicilios o están en algún hotel? Están aislados desde el mismo día que llegaron. Vinieron cuando salieron del lugar de donde se sospechaba, ya que venían con síntomas y con posibles casos positivos, y se los aisló acá desde el mismo momento en que llegaron y se los hisopó, sabiendo que era muy probable que nos dé positivo, pero ya sabemos que no es un caso autóctono. Está en su domicilio porque son necochenses, son de acá. ¿Para hoy se esperan nuevos datos o casos? ¿Perdón? ¿Se esperan resultados hoy para esta noche? No sé si los van a procesar. Hay 7 pendientes. 7 pendientes. Bueno, y para ir finalizando, agradeciendo la presencia de cada uno de los medios que nos ayudan a llevar tranquilidad e información oficial, ¿no?, a cada uno de los vecinos, que seguramente cuando aparecen algunos casos genera preocupación. También decirle la tranquilidad a los vecinos de tener un enorme equipo de salud que hace un esfuerzo denodado por armar el mapa epidemiológico, por trabajar
hasta altas horas de la noche, prácticamente durante toda la noche se estuvo trabajando en producir el aislamiento y eso nos da tranquilidad de tener mucha gente, más allá de las caras que están acá visibles, trabajando en el medio de esta pandemia. También gente y personal de otras áreas, del área de gobierno, cada uno cumpliendo su rol. Yo quiero, primero que nada, desearle una pronta recuperación al paciente que le dio positivo, la tranquilidad a los vecinos que vamos a hacer todo el esfuerzo para poder detectar y controlar si es que esto significa o no un brote. Veremos en el transcurso del tiempo. Por ahora tenemos muy pocos casos, un caso positivo. Pero quiero aprovechar esta situación para hacer un llamado en términos políticos, ¿no? Hoy hicimos un pedido a los concejales, a todos los concejales, para antes de llegar a esta conferencia de prensa haber podido evacuar las dudas en un Zoom y que tuvieran la posibilidad, en vez de tener que estar contestándoles punto por punto, de haber podido haber hablado con ellos y que se sacaran las dudas con respecto a los temas. Vuelvo a hacer el llamado ese público de diálogo. Creo que es el momento en el cual tiene que haber un trabajo mancomunado con el Consejo Deliberante, más allá de esta situación de aislamiento. Así que nos volvemos a poner a disposición para que en el día de mañana se pueda llevar adelante esta reunión por Zoom, por si queda alguna de las dudas que se planteó en ese comunicado oficial. Así que ¿Hoy no se pudo hacer esa charla? hoy nosotros la convocamos y bueno, los concejales de la oposición decidieron no participar, por eso que ahora los vuelvo a invitar públicamente para que en el día de mañana, si lo quieren hacer conmigo a solas, si lo quieren hacer con el personal de la Secretaría de Salud, todo el equipo del Ejecutivo está a disposición para evacuar cualquier duda a los concejales en estos momentos, que por cierto no son fáciles, ¿no? Porque les toca estar aislados y sabemos que eso también genera incertidumbre, genera un montón de situaciones en su propio entorno, en sus propios familiares, así que es entendible esta situación y bueno, volvemos a pedir que esté la posibilidad de ese diálogo. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, seguiremos mañana con más informaciones, o si hoy a la noche tenemos, también daremos la información oficial.